Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Bendito Señor, te doy a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, y te doy gracias porque cada vez podemos profundizar más en tu palabra y lo hacemos a través de estos estudios. Te suplico en el precioso nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude en este momento como lo has hecho todo este tiempo al estudiar Efesios. Gracias por tu mano poderosa que nos guía. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llena de sabiduría y nos da la revelación que tú quieres darnos en cada lección que estudiamos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me alegra estar aquí para que tengamos la lección número 16 del libro de Efesios. Hoy vamos a abarcar del capítulo 6, del versículo 10 hasta el 24. Y voy a iniciar leyendo los versículos 10, 11 y 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es uno de los pasajes como que más nos retan y nos desafían a nosotros a tener un cristianismo como un poquito más de guerra, de acción, de saber que nuestra lucha es una lucha más espiritual que carnal. Y por eso es importante esta parte del libro de los Efesios. Me parece bien que pasemos a nuestro PowerPoint, que es donde siempre nos ayudamos un poquito. Y pues entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Por qué habrá dicho el apóstol fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? Porque la vida cristiana no se vive con las fuerzas propias, sino con el poder de Dios. Mire cómo traduce la Nueva Biblia Española. Dejen que los fortalezca el Señor con su poderosa fuerza. Porque fácilmente las esposas maltratadas pierden su fortaleza interior pensando que no vale la pena seguir viviendo sujetas a sus maridos. Y fácilmente los maridos se cansan en demostrar afecto a sus esposas que no respetan ni los acompañan. Fácilmente también los hijos se desalientan con los padres dominantes o castradores. Los padres llegamos en un momento a desalentar a nuestros hijos y también nos desalentamos nosotros con esos hijos rebeldes, incorregibles. Imagine qué decir del deterioro en las relaciones laborales con los empleados o con los patrones, donde el descontento se apodera de ambas partes. Por eso, en todas las áreas de nuestra vida necesitamos recibir la fortaleza o el poder de Dios para poder continuar nuestra carrera, para seguir avanzando con el viento en contra y perseverando a pesar de las heridas y los golpes recibidos. Todo esto es posible con la fortaleza de Dios. ¿Qué característica vemos nosotros en esta armadura? La armadura es una vestidura hecha con piezas de metal y cuero que se utilizaba para proteger el cuerpo de un soldado.
Pero la armadura a la que se refiere el apóstol Pablo es diferente, porque no es de este mundo, es la armadura que usa Dios, es de Dios. En Isaías 59:17 podemos leer que Dios dice que de Dios es de justicia y que se vistió con una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. El Salmo 93:1 dice: Jehová se vistió, se ciñó de poder. La armadura de Dios debe utilizarse completa, no una parte sí y otra parte no, porque Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, o para poder resistir o para permanecer en la... Esta es una lucha un poco complicada, porque nosotros estamos acostumbrados a esa lucha como más con las personas que con la parte espiritual. Nuestra lucha es contra 4 grandes fuerzas. ¿Cuáles son esas grandes fuerzas? Miren, nuestra lucha no es contra la gente, es decir, con personas de carne y hueso, sino que es una verdadera lucha, una pugna, un combate con 4 enemigos poderosos y subalternos de Satanás. Nosotros tenemos una permanente batalla contra principados o gobernantes, contra potestades o autoridades, que son los que tienen autoridad, derecho y jurisdicción, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo o dominadores del mundo de las tinieblas, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o también lucha contra los espirituales de la maldad en la esfera sobrenatural. Esto es lo que nos enseña esta parte de Efesios, esto es lo que algunos han dado en llamar la guerra espiritual. Voy a leer ahora Efesios 6:13-17. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La recomendación es bien fuerte y necesitamos nosotros ponernos como un poquito listos para esta lucha, porque es contra las huestes espirituales de maldad en la esfera sobrenatural. ¿Qué es el día malo? ¿Por qué dice? Para que podáis resistir en el día malo. El día malo es el tiempo del desgaste y falta de contentamiento que nos muestra Eclesiastés 12:1. El día malo es el tiempo de la adversidad, según Eclesiastés 7:14. Es también el tiempo del peligro, como nos muestra segunda a Timoteo 3:1. Dice que vendrán tiempos peligrosos. El día malo es tiempo de tribulación, como dice Apocalipsis 2:10. Es muy probable que muchos de los que no resistieron o se desmoronaron en su fe en el día malo fue porque no se cubrieron con toda la armadura de Dios, dado que el texto es claro aquí: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿En qué consiste cada parte de la armadura de Dios? Se puede afirmar que uno se viste de la armadura de Dios cuando dice la verdad. Dice: ceñíos vuestros lomos con la verdad. La palabra griega para lomos se refiere a lo íntimo,
es ajustarse a la verdad desde el interior, desde adentro. Por eso cuando uno no es honesto y miente, se expone al ataque de los poderes del mal. Segundo, cuando es justo, y esto tiene dos caras, una donde Dios espera que seamos justos con los demás, y otra donde dependemos de la justicia de Dios que viene por la fe, según Romanos 4:3. Tercero, cuando uno se dispone a dar la noticia de la paz, dice calzados, escuche, calzados los pies con el celo del evangelio de la paz. Otros dicen con el apresto. Este del celo lo dice la Biblia de Jerusalén, es la que dice de esa manera. Cuarto, cuando apaga incendios con un escudo, tenga siempre embrazado el escudo de la fe que les permitirá apagar todas las flechas incendiarias del malo, dice la Nueva Biblia Española. Santiago dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Quinto, uno se viste de la armadura cuando se dispone para el combate convencido de la salvación de Dios. Ningún soldado se coloca el casco para proteger su cabeza si está descansando. El casco se coloca siempre antes de la acción. Cuando uno memoriza las escrituras, cuando memoriza la Biblia y las tiene presentes mientras ora o mientras ministra, dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como lo hizo el Señor Jesucristo, quien enfrentó a Satanás recitando de memoria textos del Antiguo Testamento. Si no conocemos las Escrituras, nos quedamos sin armas para el combate. Serio esto, muy serio. Si no le ponemos atención a la palabra de Dios, primero memorizándola, pero segundo vivificándola en nosotros, que sea parte de nosotros. En Efesios 6, 18 al 20 dice: orando. Esto es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él, es decir, de Cristo, como debo hablar. Tremendo. Este pasaje merece como un corolario, porque estoy aquí un poquito rápido porque el tipo de estudio me exige esto, pero yo creo que debiéramos de hacer un corolario con este pasaje de Efesios 6. ¿Cómo debemos orar? Mire, el apóstol Pablo comparte su enorme experiencia en la oración diciendo que debemos orar. El Señor Jesucristo también lo hizo. Él también nos habló de la necesidad de orar. Entonces, dice que debemos orar en todo tiempo. La versión latinoamericana dice: vivan orando. Y otra versión, la Nueva Biblia Española, dice: no pierdan ocasión de orar. Dice con toda oración o con toda clase de oraciones. Como ejemplo, oraciones privadas, oraciones públicas, oraciones espontáneas, oraciones leídas, oraciones usando los salmos o orando con el bosquejo del Padre Nuestro, oraciones clamorosas y oraciones silenciosas o con el pensamiento. Yo quiero aquí animarlo a que aquí en este canal usted va a encontrar yo estuve un tiempo tratando de ayudar a las personas a que aprendan a orar con la Biblia abierta, a orar con los salmos, a orar de diferentes formas. Así que le invito a que busque aquí en este canal ese tipo de oraciones y seguramente
le van a ayudar a usted en muchas cosas, el poder aprender a orar de diferentes maneras, como dice el apóstol Pablo, con toda oración. Tercero, con súplica en el Espíritu. Es decir, dejando que el Espíritu nos guíe para pedir en la voluntad de Dios. Escuche, y que el Espíritu nos ayude con gemidos indecibles. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿se acuerda? Dice que el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. Cuarto, con perseverancia, es decir, de manera continua, sin rendirnos, mantenernos ahí a pesar de las circunstancias. Orar suplicando, dice con súplicas por todos los santos, es decir, orando por todos los hermanos creyentes. Dice que debemos interceder por cada hermano en la iglesia. Usted tiene muchos hermanos por los cuales debe interceder. La versión latinoamericana dice intercedan por todos los hermanos. Suplicando por los pastores. Él dice, y también por mí, para que Dios ponga su palabra en mis labios y me conceda anunciar con valentía el misterio del Evangelio cuyo embajador soy. Entonces, no olvide orar por su pastor. Pídale al Señor, dígale en oración, Señor, bendice a mi pastor y llénalo de sabiduría y del poder del Espíritu Santo, para que él, cada vez que predique la palabra, lo haga bajo el poder, la unción, en la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué significa el denuedo? El denuedo significa el esfuerzo, el valor, la intrepidez, el brío, la audacia, el ánimo, la resolución. Mire, el término griego significa franqueza, claridad, libertad, confianza, entrega. Podemos destacar que Pablo podía solicitar que la iglesia ore por él por cientos de motivos diferentes, incluso por su salud, pero se enfocó en un solo objetivo. Él tenía muchas necesidades, pero pidió por una sola cosa. Pidió que la iglesia, escuche, el apóstol Pablo está pidiendo aquí que la iglesia ore por él. ¿Por qué? Para que él pueda predicar el evangelio, y que cuando lo haga con denuedo. Es decir, que nada ni nadie impida que él pueda predicar la palabra de Dios. Voy a leer ahora Efesios 6, 21 al 24. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. 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 Muy bien. Hemos leído Efesios 6, 21 al 24. Vamos a hacerle las preguntas para sacar el provecho que necesitamos sacar. ¿Qué sabemos nosotros de Tíquico? Bueno, Tíquico fue el mensajero de Pablo, es decir, era una especie de informante de sus actividades, y se lo menciona también en Hechos 20:40, donde dice que acompañó a Pablo junto con otros hacia Asia. También se refiere a él en Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Y en la segunda a Timoteo leemos: a Tíquico envié a Éfeso. Y por último, Pablo envió a Tíquico a Creta para que reemplace a Tito en el ministerio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado pasar
el invierno. Esto le dice Pablo allá en Tito 3:12. Hay dos cosas que podemos aprender de Pablo al utilizar a Tíquico. ¿Cuáles son esas dos cosas? Bueno, aprendemos, en primer lugar, que debemos mantener informada a la iglesia. Dice, para que vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. No siempre lo hacemos, ya sea porque no damos importancia al asunto, o porque creemos que no es necesario, o para no exponernos a las críticas o a las posibles trabas. Pero Pablo, aún a riesgo de todo esto y mucho más, prefería mantener informados a los hermanos de todo lo que él hacía. Debemos saber elegir a nuestros voceros o comunicadores. Todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro del Señor, y que consuele vuestros corazones. El apóstol Pablo sabía que no todos eran fieles o dignos de confianza al repetir cualquier información. Algunos, en lugar de confortar o consolar los corazones, los perturban, los angustian, los preocupan, ya sea porque informan irresponsablemente o porque exageran o minimizan algo. O quizás porque no dicen lo que se les pidió decir, sino lo que ellos piensan o sienten. Por el contrario, Tíquico fue un fiel ministro del Señor. En el campo de las comunicaciones se podía confiar en Tíquico. Tremendo eso, ¿verdad? Que puedan confiar en uno, y mucho más un hombre tan importante como el apóstol Pablo, que deposite su confianza en uno. Hay 3 deseos de bendición en el saludo final del apóstol Pablo. ¿Cuáles son? El apóstol Pablo lo saluda primero con la paz. La paz sea a los hermanos. Segundo, el amor con fe. Es una expresión rara, pero evidentemente intencional. Es como si dijera, el amor solo no basta, porque el amor siempre debe ser acompañado de la fe que viene de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, la gracia destinada a los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, o con amor indestructible, o con amor incorruptible. Depende de la versión en la que usted lea, va a encontrar este tipo de expresiones. Este saludo, aunque ya aquí es un saludo de despedida, este saludo es tremendamente significativo porque apela al logro de estos 3 objetivos. Escuche: lograr la paz, amar con fe y amar al Señor con un amor a toda prueba. Muy bien, hemos llegado al tiempo de tratar de memorizar uno de los versículos de este pasaje que hemos estudiado hoy, y vamos a hacerlo con el capítulo 6, versículos 18 al 20. Es un poquito largo, pero si usted dedica un ratito así como a releerlo varias veces, seguro que aunque no lo aprenda letra por letra, por lo menos le va a quedar la idea principal del texto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ese es hablar de él, es hablar del Evangelio, y pues el tema central del Evangelio es el Señor Jesucristo. Entonces lo que Pablo está diciendo es: mire, oren por mí para que cuando yo esté predicando, mi predicación se centre en Cristo y que nada, absolutamente nada, me desanime a predicar el mensaje de la salvación. Es un texto que, si le pone un poquito de esfuerzo, lo va a aprender y va a ser de mucha ayuda en su vida. Hemos llegado al final de nuestra lección 16 y al mismo tiempo hemos llegado al final también
de nuestro estudio de Efesios inductivo. Yo doy gracias a Dios por ustedes que han estado durante estas 16 lecciones, han estado aquí, y gracias a quienes en alguna forma dejan sus comentarios o por lo menos dan el like a la lección. Gracias. Yo espero y deseo que este estudio inductivo, más todos los otros estudios inductivos que hemos hecho, sean de bendición para las personas que se dedican a estudiar la palabra de Dios. Hasta un próximo estudio inductivo. Espero que sea pronto en ese estudio inductivo en la palabra de Dios. Yo les continúo bendiciendo mucho más de lo que nos ha bendecido hasta ahora, y hasta una próxima ocasión. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.